complacidos de compartir con ustedes en este espacio y nos ocuparemos fundamentalmente de lo que implican los modelos de justicia retributiva, la justicia transicional y particularmente la justicia restaurativa. Iniciemos por señalar que la Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema judicial, un sistema de rendición de cuentas, un escenario de responsabilidad, pero basado fundamentalmente en lo que se denomina el paradigma de la justicia restaurativa, que implica fundamentalmente restaurar, reparar y supone necesariamente la identificación de un daño que ha generado hechos victimizantes en la persona individualmente considerada, en un colectivo, en el medio ambiente, entre otros aspectos. Pero es muy importante para poder introducir y desarrollar adecuadamente el tema, ubicarnos en los modelos de justicia retributiva y la tradición que ha existido particularmente en el mundo occidental y muy desde las épocas incluso medievales a la fecha, han estado basadas fundamentalmente en una pregunta fundamental de cuál es el modelo de justicia o de sanción más eficaz frente a la comisión de crímenes, frente a diferentes expresiones de violencia y de qué manera el sistema punitivo puede responder a esas expresiones criminales. Y han existido varios momentos, diferentes momentos y diferentes respuestas que conllevan fundamentalmente a proponer diferentes tipos de soluciones. Pero los sistemas penales de carácter retributivo están muy basados en lo que implica en la confinación, el aislamiento, la retribución. Y el dilema siempre ha estado basado en qué manera podemos responder al daño causado. Desde las viejas teorías de la ley del talión, del ojo por ojo, siempre se ha preguntado si la aflicción, el dolor, el sufrimiento que debe sufrir quien es victimario responde al daño que causó a ese escenario de víctimas. Es decir, lo que en estos tiempos llamaríamos el test de ponderación entre el daño causado y la respuesta que el Estado emite a una persona que infringe una norma o que infringe la ley. Y son varios los escenarios en donde se le ha apostado fundamentalmente a buscar que el daño causado tenga una respuesta por parte del Estado a partir de la retribución, pero esto implica y supone fundamentalmente confinamiento o restricción de libertad. Y hemos estado basados en una cultura en donde a mayor restricción de libertad pareciera ser que hay mayor eficacia de la administración de justicia. Y los escenarios o las respuestas punitivas también a lo largo de la historia han tenido varias expresiones. Muy previo al estadio medieval se encuentran referencias en cuanto a la manera de expresarse los modelos de estados, si lo podemos llamar así, que existían en aquel entonces, particularmente previos al absolutismo, tenían que ver mucho con las ejecuciones públicas. Son los escenarios donde en la plaza pública hay expresiones de decapitaciones, de la horca, en el escenario público validar la legitimación de la acción sobre un criterio particularmente de ejemplarización o de generar un criterio de prevención general como respuesta del Estado hacia la comisión del delito. El avance de las sociedades, el Estado medieval, la construcción de los sistemas inquisitivos, empiezan a desarrollar un concepto más de confinamiento, de privación de libertad intramural. Desaparece el concepto de la ejecución pública y aparece más la prisión, el escenario de la celda, del calabozo, de escenarios con ningún tipo de beneficios ocultos, ajenos inclusive a generar espacios de la hora de sol, que van generando un concepto de retribución. El dilema siempre estuvo planteado o ha estado planteado en dos visiones de retribucionismo y otra que tiene que ver más con reparación, restauración. Dos íconos de estas líneas de pensamiento podríamos encontrarlos en la historia, en la visión de Kant, fundamentalmente donde proponía
que el daño causado tenía que tener una retribución similar, es decir, la retribución estaba inspirada particularmente en que la pena tendría que tener una consecuencia fundamental en quien es reo, en que cometió el delito, y la aflicción y la restricción de su libertad era uno de los mecanismos adecuados. Pero observen lo siguiente, la pena aparece como consecuencia del delito. La pena aparece después de la comisión de un delito como un reproche del delito. Y es todo el poder del Estado persiguiendo a la persona que comete un crimen y preguntándose de qué manera lo aíslo, lo confino y de qué manera le inflijo ese sufrimiento que implica la pérdida de privación de libertad. Pero la pena es consecuencia de. Los estados liberales inclusive llegan al escenario de la instrumentalización del ser humano, donde el fin es la pena y el medio es el hombre. Hegel posteriormente hace una propuesta mucho más elaborada, más desarrollada, y parte de una visión muy concreta, es que la pena no debe ser consecuencia del delito, sino que la pena debe estar orientada a la prevención de la comisión de delitos. Pero desde Hegel ya encontramos una apuesta fundamental en el sentido de que las penas deben tener muy en cuenta no solo la persecución de quien cometió un crimen, sino las víctimas que fueron objeto de la comisión de ese crimen. El sistema penal tiene que pensar en las víctimas, el sistema penal tiene que incorporar a las víctimas, es decir, debe revisar el daño causado. Y Hegel da todo un desarrollo a lo que hoy conocemos en las teorías contemporáneas, las bases del funcionalismo, del normativismo, particularmente en lo que tiene que ver con cuál es la función de la pena en un Estado social de derecho. La pregunta de Ferrajoli, ¿castigar para qué? ¿Cuál es el fin del castigo? ¿Qué es lo que persigue el castigo? Pero los modelos retribucionistas, de los cuales inspiran muchos modelos procesales penales, mucho del contenido del derecho penal occidental, incluso en nuestros tiempos, nuestro diseño penal, está muy orientado a perseguir el delito, a perseguir la persona, a sancionar la persona, y las preguntas que hoy se plantean es si la pena tiene esa función de retribuir el daño causado, pero también una intención que en nuestro modelo, en nuestra realidad colombiana, ofrece una gran pregunta sobre lo cual no hay dificultades en la respuesta, y tiene que ver la capacidad del sistema penitenciario colombiano para resocializar el delincuente. Porque el concepto del retribucionismo no solo tiene que ver con el aislamiento, la confinación, sino la temporalidad de la pena. Y somos un país donde siguen escenarios de penas de 50, 60 años máximo, donde hay intenciones, inclusive frente a determinadas expresiones delictivas de cadena perpetua. Pero lo cierto es que si hiciésemos un análisis, por más que la pena tenga esas dimensiones en el tiempo, no logra disuadir el delincuente, es decir, el delito sigue creciendo, el delincuente sigue incurriendo en infracciones absolutamente complejas, y lo que ya llamaríamos el poder disuasivo o el poder de prevención general de la pena no está surtiendo la eficacia. El funcionalismo hoy se pregunta es cuál es la función de la pena, pero la pena plantea particularmente desde las teorías de Habermas, de Jacobs, el propio Foucault, es que la pena debe apostar fundamentalmente a reafirmar la vigencia de la norma, pero la norma supone expresión de principios y valores fundamentales para una sociedad. Y esos principios y valores están, entre otros, porque las expresiones son múltiples, el derecho a la vida, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la libertad, y cómo una pena logra expresar principios y valores fundamentalmente para una sociedad, pero que se reafirman a través de la vigencia de la misma. Los modelos entonces de carácter retributivo, observen ustedes cómo se ocupan de perseguir al delincuente, vamos como ir presentando algunas conclusiones, de retribuir el daño causado. Se causa un daño y la pena debe suponer una retribución al daño que se causó, pero es el poder del Estado persiguiendo a esa persona, confinándolo, aislándolo, alejándolo,
de una sociedad que dice esta persona no puede convivir en sociedad y debe estar confinado en una cárcel. Incluso se genera una percepción social que en la medida en que haya cárcel ya se hizo justicia. Incluso de manera anticipada, cuando un fiscal solicita y un juez de garantías una medida de aseguramiento procede con privación de libertad, la sociedad parece relajarse en el sentido de que ya hubo justicia porque esa persona está en la cárcel, sin tener en cuenta que hay momentos procesales posteriores hasta la emisión de una sentencia. Pero podríamos afirmar que la cultura del retribucionismo está muy acentrada en las sociedades como la nuestra. Y no es un tema exclusivo de abogados o de penalistas, sino la propia sociedad tiene una percepción de que la respuesta a quien comete un crimen es la cárcel, intramural, el aislamiento, y que es la forma más óptima de hacer justicia. Y se pregunta uno si las sociedades han sido capaces de crear otra forma eficaz de administrar justicia. Y vuelvo a la respuesta o a la propuesta que desde el mundo o la visión de Hegel a nuestros tiempos tiene total aplicabilidad. Es que el punto está en qué persigue el Estado a partir de la comisión del delito. Si debe ocuparse específicamente de la persona que comete el delito o debe mirar el daño que se comete por efectos de esa comisión del delito y respecto de quién recae esos efectos. Entonces estoy hablando de las víctimas en una dimensión individual, en una dimensión colectiva, el daño causado en esos escenarios. Y las víctimas entran a jugar un papel preponderante en los modelos de justicia restaurativa. En el modelo retributivo, el protagonista es el delincuente, quien cometió, el Estado imponiendo una sanción, el Estado confinando y retribuyendo ese daño causado. Insisto, ahí aparecen preguntas si la retribución se expresa en penas de 20, 30, 40, 50 años, cadena perpetua, inclusive escenarios de pena de muerte. Pero podríamos afirmar que en el estado de la cuestión hay una crisis del retribucionismo. Primero porque la pena, incluso por perpetua que sea o porque tenga unos límites en el tiempo considerables, no logra disuadir al delincuente. Hoy la pregunta más que la pena es la función de la norma penal. ¿Cuál es la norma que logre expresar principios y valores para una sociedad y que la sola norma genere expectativas de comportamiento que debe respetar una sociedad? Pero en el fondo de esto es el delito sobre quién recae, a quién causa daño, y por supuesto son las víctimas. Nuestro sistema penal colombiano tiene una figuración muy importante en lo que tiene que ver con la Ley 600, el procedimiento penal del año 2000, la Ley 906, donde la víctima empieza a tener una figuración, sentencias de la Corte, desde el año 95 particularmente a la fecha, donde la Corte Constitucional y los propios programas penales empiezan a establecer que la víctima tiene derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. No solo en el contenido de una norma procedimental colombiana, sino también desde las propias visiones, mandatos y decisiones del sistema interamericano, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero procedimentalmente la víctima se encuentra limitada en que en el diseño procesal no tiene una participación efectiva. En voces de la Ley 906, una vez emitida la sentencia, las víctimas pueden iniciar el incidente de reparación integral una vez emitida la sentencia, tienen una participación, pero a través de un representante y en algunos determinados momentos procesales, de manera que es el propio diseño el que limita de alguna manera la participación de las víctimas. Y sobre eso ha habido un debate, incluso algunos procesalistas desde el punto de vista de la teoría de lo que son los sistemas acusatorios puros, donde hay una confrontación adversarial, así suena un poco pleonástico este concepto, implica que si el debate debe ser entre fiscalía y defensa y no necesariamente entre las víctimas. ¿Qué hace el modelo de justicia restaurativa? Rompe ese esquema y lo que hace es colocar a la víctima en el centro. Y es una gran diferencia que tiene con el concepto restributivo. Aquí lo fundamental, lo esencial son las víctimas. Aquí lo fundamental es el daño causado a las víctimas, el impacto que tuvo el hecho victimizante en las víctimas.
Y por eso hablamos de un modelo de justicia que restaura, repara, dignifica y que ubica a las víctimas como un ciudadano con derechos, un ciudadano que tiene visibilización, presencia activa en el procedimiento que se surte ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La justicia restaurativa, como su nombre lo indica, busca fundamentalmente identificar un daño, restaurar el daño, reparar el daño y propende porque ese daño causado no vuelva a ocurrir. Es la intención de volver al status quo, de colocar las situaciones al estado anterior. Sin embargo, ahí hay una dificultad, porque el estado anterior puede ser mucho más complejo de lo que acontece en un momento posterior, dependiendo de la naturaleza del delito. Y dependiendo, lo digo, es fundamentalmente porque en estos modelos de justicia y particularmente cuando la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz es investigar, juzgar y sancionar graves crímenes cometidos en el marco del conflicto, hablo de graves infracciones al derecho internacional de los derechos humanos, a infracciones al derecho internacional humanitario, se enfrenta realmente desde la praxis este modelo de justicia a un gran desafío que es reparar lo irreparable. Y es algo absolutamente complejo, de qué manera algo que es irreparable, pongámoslo en estos términos de reparar, de qué manera un modelo de justicia de estos logra ese objetivo de la restauración y la reparación. Y es allí donde las víctimas tienen un papel absolutamente importante de lo que se llama la participación efectiva. Y el modelo de justicia restaurativa permite que las víctimas estén en el centro, y esto supone fundamentalmente que tengan una participación muy activa en presentar los informes, en expresar su visión que tienen en la construcción de la verdad, en contribuir en el relato, en la memoria que permite identificar un hecho, los responsables, cómo ocurrió, le permite a las víctimas expresar su dolor, sus dificultades, su sufrimiento, genera espacios de diálogos para que la víctima pueda encontrarse con el victimario, con el compareciente, decimos en la jurisdicción, previo unos escenarios que permiten el acercamiento. Esto no es de un momento a otro, sino que demanda acciones de tipo psicosocial, ayuda interdisciplinaria para que ese encuentro se pueda dar, que las víctimas puedan ser escuchadas, expresar su dolor, que las víctimas puedan presentar pruebas, participar en las pruebas, puedan impugnar sus decisiones, puedan estar en el proceso del proyecto de sanción y, en suma, que las víctimas puedan expresar no solo cómo les afectó un determinado hecho, sino de qué manera se sentirían reparadas. Supone este diálogo también la justicia restaurativa que el compareciente exprese por qué lo hizo, qué fue lo que hizo, que aporte una verdad. Y la verdad juega aquí un papel protagónico en el modelo de justicia restaurativa, porque no solo es una verdad que permite endilgar responsabilidades, identificar autores o partícipes, sino es una verdad que nos permite sanar como sociedad, sanar como víctima, sanar como compareciente. Es una verdad que tranquiliza a las víctimas en el sentido de saber qué pasó, por qué pasó. Es una verdad que al propio compareciente le genera espacios de tranquilidad en el sentido que puede expresar por qué lo hizo, cómo lo hizo. Pero un escenario muy importante de la justicia restaurativa y que surge de manera voluntaria y de la iniciativa del propio compareciente es el escenario del perdón y el escenario de la vergüenza, el escenario de la reflexión. Esto no es algo que impone el modelo de la justicia restaurativa, pero lo suscita, lo media para que una persona que ha cometido un crimen de semejante dimensión reflexione sobre el daño que causó. Y eso brinda una oportunidad muy importante, es que esa persona que comete el crimen no solo acepte su responsabilidad, no solo reconozca lo que hizo, sino que pueda retribuir, reparar el daño causado y reintegrarse a la sociedad. Un modelo de justicia restaurativa, como el que adoptó en Colombia, permite fundamentalmente que haya un diálogo absolutamente necesario entre víctimas, comparecientes y comunidad. Sin ese diálogo no se concibe el modelo de justicia restaurativa, donde las víctimas tengan presencia, expresen, puedan decir que el daño causado, donde los comparecientes tengan también un nivel de aportar verdad, de reparar, restaurar, de comprometerse a no repetir la conducta y donde también una comunidad pueda expresar. Y este diálogo o esta triada es fundamental, fundamentalmente porque
las decisiones que adopte la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden generar acción con daño, no pueden revictimizar, y por eso lo que debe es restaurar y reparar. Y lo que implica todo esto en un modelo de justicia transicional es hacer una transición de un escenario de conflicto a la paz, contribuir a la paz. Y el modelo que adopta Colombia en este modelo de justicia transicional es el modelo de justicia restaurativa, que, insisto, es un modelo que busca reparar, restaurar a las víctimas, garantizar que esto no vuelva a ocurrir, ofrecer verdad a las víctimas, a la sociedad colombiana. Por supuesto, los modelos de justicia restaurativa también suponen responsabilidades, es un escenario de rendición de cuentas donde se identifica qué persona fue la que cometió ese crimen, qué nivel de responsabilidad, por la masividad de los crímenes ocurridos por más de 54 años, graves y masivas violaciones de derechos humanos, implica un gran desafío para la jurisdicción que tiene que acudir al principio de selección para seleccionar los hechos más graves y las personas que se identifican como máximos responsables y en consecuencia sobre ellos imponer un juicio de reproche, un nivel de responsabilidad, pero en una sanción que busca restaurar, retribuir y reparar. Termino con una idea fundamental. Cuando hablo de crisis del retribucionismo implica es a una sociedad, y esto es un tema que no solo ocupa a Colombia, sino es el pensamiento que hoy está suscitando todo un desafío y una gran pregunta en los escenarios de la justicia sancionatoria, es si la pena es suficientemente eficaz para disuadir el delito, si el retribucionismo está cumpliendo esa labor. La respuesta es que no. Nuestro sistema penitenciario, pues todos conocemos, son un sistema muy difícil de garantizar la resocialización de que es delincuente. Nuestras cárceles, por el contrario, potencian la condición de una persona que es delincuente, pasa un tiempo en una cárcel y termina especializándose más en actividades delictivas. Después de un buen tiempo en la cárcel no tiene oportunidades, la sociedad no le da esa oportunidad, termina volviendo al delito. La permanencia de una persona por largo tiempo, los costos que tienen, pero cuando esto se mira desde el punto de vista que estos sistemas retributivos en últimas olvidan a la víctima, lo que hace el modelo restaurativo es tener presente a la víctima, colocarla en el centro y darle una oportunidad a quien cometió el delito a través de actividades restaurativas, de trabajos sobre las actividades restaurativas, lo que conocemos como el TOAR, esa persona pueda reparar, restaurar el daño causado. Y eso permite en la práctica no solo que la persona cumpla con una sanción, que restaure, que repare el daño causado, que dignifique a las víctimas objeto de la comisión de estos hechos victimizantes, pero también que la sociedad intervenga en ese proceso y nos permita al final del día un escenario de reconciliación, que la fractura que tiene en la sociedad los crímenes cometidos, que se rompe ese tejido social, se pueda recomponer a partir de una sanción que busca restaurar y reparar el daño causado. No solo a la persona, al colectivo, al territorio como víctima, a las comunidades afrodescendientes, a los pueblos indígenas que hayan sido objeto de hechos victimizantes puedan ser restaurados y reparados.